Pues unos minutos nada más para dar oportunidad a que se conecten todos nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando con el primero, desde luego, agradecer a nuestros invitados a este panel por haber aceptado y acompañarnos, pero como a ellos mismos les decía hace un momento, son apasionados del tema que vamos a tratar y dar un poco de antecedentes para aquellos que no nos acompañaron en la reunión anterior. Eh, el modelo, un modelo de seguridad nacional es el esquema que se ha optado en el Centro de Estudios de Inteligencia, Seguridad y Gobernanza del ITAM para armar su programa de trabajo. Y dentro de este esquema, el desarrollo de un modelo de seguridad estatal para los estados es el tema que ocupa nuestra agenda para este semestre. Y para algunos puede ser que sea sorprendente decir, ¿por qué empezamos por el modelo estatal teniendo tantos temas a nivel federal? Pero es muy oportuno pensando en todos los gobiernos que están arrancando las administraciones este año, el año que viene, y la importancia que tenemos de pensar sobre la materia, porque la realidad es que hoy todavía, platicando con candidatos, con gobernadores salientes, con gobernadores electos hoy, las dudas que tienen de cómo enfrentar el reto que se tiene para la materia de seguridad pública. En la primera reunión, en el primer evento que tuvimos hace un mes, estuvieron con nosotros los gobernadores o exgobernadores. Nos acompañaron dos exgobernadores para tratar el tema, el gobernador de Querétaro todavía en funciones, y Diodoro Carrasco, que fue gobernador de Oaxaca, pero también secretario de Gobernación, y recientemente estuvo en el estado de Puebla, y nos ayudaron a platicar sobre la visión, sobre la gran visión del tema de seguridad a nivel estatal. Hoy nos vamos a adentrar en el tema de la policía, específicamente de la policía estatal, siempre con grandes preguntas y con grandes retos. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué todavía la mayor parte de los estados, en los estados de la República, no hemos podido consolidar instituciones sólidas, permanentes, resilientes, profesionales en todos sentidos? Y para discutir este tema puede ser que les sorprenda a ustedes, porque íbamos a tener puros policías o íbamos a tener a los pensadores sobre los temas. Y entonces invitamos a tres personajes que son muy conocidos de varios de ustedes. Yo les agradezco muchísimo que nos acompañen y empiezo con Marilena Morera, que es una activista social, como ustedes saben, presidenta de Causa en Común. Marilena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y paso a Leonardo, con Leonardo, que es más conocido porque es un comunicador y lo vemos mucho en la televisión, lo escuchamos en el radio, eh, pero tenemos que reconocer además que es un académico ante todo, el doctor Curcio, y un estudioso de los temas de seguridad hace muchos años. Y gracias, ingeniero. Finalmente, pero por supuesto, porque finalmente es el único policía que nos acompaña o que ha tenido responsabilidades de policía y que nos acompaña para completar el equipo de discusión hoy, que es Alberto Capella, porque empezó sus funciones en Tijuana como en la policía municipal, luego siguió en la policía estatal en Morelos y luego ha estado en Quintana Roo, también en la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que mejor... Gracias, muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes otra vez. Y yo les diría, porque la idea es que ustedes, que platiquemos y los oigamos a ustedes con temas y dudas que tenemos, que se tienen sobre el tema, ver los distintos puntos de vista y las perspectivas que tienen cada uno de ustedes, e ir platicando
ir platicando sobre el tema, aterrizando sobre cosas específicas o los temas más debatibles en materia de policía estatal. Y empecemos con una pregunta abierta, grande para todos ustedes, porque yo creo que tenemos una enorme confusión conceptual con relación a la policía, a lo que es la policía estatal, porque ¿qué le toca hacer? Finalmente, ¿dónde termina y dónde empieza el quehacer de las policías federal y de las policías municipales? A mí me parece que tiene una función crucial en términos de ser el gran articulador, pero tiene las funciones de investigación, pero también de la persecución de delitos con las policías ministeriales estatales. Y yo creo que ese es el tema. Y si les parece bien, voy a empezar con Alberto, precisamente porque habiendo tenido él la experiencia y nosotros desde la academia, desde la sociedad civil, hemos estado, es amigo de nosotros todos, así que puede ser bien interesante que empiece Alberto platicando, es el que ha estado platicando el ser policía, es el que ha estado en los zapatos de ser policía. Adelante, Alberto, por favor. Muchas gracias, pues empezaría agradeciendo, Jorge, enormemente a ti, al ITAM, esta oportunidad y bueno, pues de lujo y muy honrado de compartir este panel con mi querida María Elena y mi querido Leonardo. Muchas gracias por permitirnos compartir estos conceptos y pues me voy en breve al por qué considero yo del tema de las policías estatales, Jorge, que como todo en este país, hay modas institucionales y lamentablemente el tema de seguridad pública, esta es una retórica y una circunstancia recurrente en cada sexenio o en cada trienio. También en los gobiernos municipales hay historias muy interesantes que contar. Y el tema de las policías estatales se da pues prácticamente a principios de la década pasada. Me puse a hacer un ejercicio y un análisis de algunos ejemplos de la creación de estas policías. En el caso, por ejemplo, de mi tierra, Baja California, nace el 31 de octubre del 2001 y lo que hace el gobierno estatal en aquel tiempo es simplemente atender una muy probable recomendación que el gobierno federal en aquel tiempo habrá hecho para la creación de estas policías y crear un esquema intermedio entre las policías municipales y lo que eran las policías federales en sus diversas instituciones, lo que era la policía de investigación o policía judicial federal, y la parte obviamente el intermedio de las policías de investigación o policías judiciales estatales, y crean este esquema con una visión eminentemente preventiva. Pero en el caso de Baja California, que estoy seguro habrá sido el de muchas entidades federativas, la Academia Estatal de la Policía Judicial, que iba a graduar una cantidad de decenas de elementos, en lugar de hacer los policías ministeriales, los hacen policías estatales. Es verdaderamente impresionante cómo cada gobierno tiene una visión distinta del manejo de cada una de estas policías. Y lo que te puedo decir es que Baja California tiene el porcentaje por cada 1,000 habitantes más pequeño, el más reducido, el de menos cantidad de elementos estatales preventivos en toda la República Mexicana y fue una de las primeras que se crearon. Luego tenemos el caso de Zacatecas, que se da el 1 de mayo del 2002. Sonora hay un antecedente en el 2003. Y fíjate que el caso que más reiterativo que voy a platicar mucho de Yucatán, porque para mí es un ejemplo muy importante, desde la perspectiva institucional, desde el tema del liderazgo, desde el manejo político, el tema de la seguridad y de la conciencia social que se ha creado por décadas en este estado, tiene su antecedente desde el 2007. Antes había una Secretaría de Protección y Vialidad histórica, que evidentemente hacía las veces más de atención y de estar cuidando los temas relativos a la vialidad en toda la entidad, pero desarrollaba algunas actividades en temas de investigación o en temas de seguridad. Luis Felipe Saidén, de hecho, fue secretario de esta institución antes de que se creara en el 2007, ya con la visión de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Prácticamente toda la República Mexicana, todas las entidades federativas ya cuentan con una secretaría estatal. Ha habido algunos ajustes, Jorge, rápidamente lo comento. En el caso de Jalisco, se divide, perdón, se cuestiona la parte de la parte preventiva a la Fiscalía del Estado, entonces se crea una superfiscalía
estatal. Se vuelve a escindir esa visión en años recientes. En Chihuahua hace 2 años hacen exactamente lo mismo, crean una superfiscalía hace aproximadamente 7, 8 años y la vuelven a dividir hace 2 años. En el caso de Baja California es la única entidad en donde nuevamente se une la parte de la Secretaría de Seguridad Pública con la Fiscalía Estatal, y los resultados pues son prácticamente desastrosos. No hay una estrategia sólida que nos establezca que eso haya funcionado, y el nuevo gobierno estatal, que va a tomar las riendas dentro de 15 días aproximadamente, ya decidió eliminar lo que hace 2 años se construyó con esta superfiscalía y nuevamente crear la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Simplemente, ya para terminar, esa visión intermedia, considero yo, se da en el marco del empoderamiento de los grupos criminales en muchas entidades federativas y la búsqueda de crear un mecanismo intermedio institucional a través de policías estatales que pudiera hacerle frente al fenómeno delictivo del crimen organizado que las policías municipales en su momento no podían hacerlo. Para mí creo que esa es la lógica con la que se creó en aquel tiempo, Jorge. Pero me está diciendo entonces, a nivel nacional, los vaivenes y las dudas, donde de si tener una sola policía a nivel estatal, uniendo la parte preventiva de la parte investigadora, teniendo la Secretaría de Seguridad Pública, teniendo la Fiscalía General del Estado por otro lado, pero siempre está claro la falta de certeza de qué estamos hablando, porque a mí me gusta pensar que las policías es el instrumento de gobierno para el ejercicio del uso legítimo de la fuerza. Finalmente es cuando te tienen que poner la mano encima. Estamos hablando de la policía en un marco mucho más amplio, construir el modelo de seguridad. Alguien por ahí me diría que es más importante irnos a los orígenes y a los orígenes últimos de la inseguridad, de la violencia, y que es mejor prevenir que reaccionar, y que por eso es la lógica de los abrazos y no los balazos. Pero por otro lado, reconocer que la situación que estamos viviendo y el número de muertos que contamos por decenas y casi al ciento por día en todo el país, parece que no está claro cuál es la función de la policía y qué están haciendo los policías en todo el país. Marilena, tú que has estado platicando con gobernadores en todo el país sobre sus retos para construir la policía, ya lo que nos advierte Alberto es esta parte, desde la parte básica de la organización básica de las policías. ¿Tú qué dices como los principales retos para aparecer y construir policías profesionales? Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación y además gracias por los miembros que comparten este panel. Me da mucho gusto ver a Alberto y a Curcio aquí con nosotros. Mira, yo empezaría por decir que, como tú bien dices, el gobierno está para proteger a los ciudadanos, y como los ciudadanos no podemos ejercer justicia por propia mano, bueno, pues entonces lo asume la función del Estado con el uso legítimo de la fuerza, y entonces esto lo pone en funciones para la policía. Y entonces me parece que un punto fundamental que tenemos que entender y un gran reto que tenemos es que, siendo las policías un elemento central para la construcción de la paz, está en un país plagado de actos violentos y de impunidad. Entonces tenemos que primero preguntarnos qué significa ser policía en México. Y en pocas palabras significa ejercer una profesión en condiciones de grandes prejuicios y de estigma social, donde está asociada la función de la policía a la desconfianza, a la prepotencia, a la pereza, a la ineficiencia, a la corrupción, a la violencia. Pero como ciudadanos nunca alcanzamos a ver la precariedad con la que viven la gran mayoría de ellos, ¿no? Mal pagados, obligados a jornadas laborales interminables, entre otras. Fíjense, nosotros hicimos una encuesta a 5,700 policías en el país en 28 entidades. Vean lo que encontramos. 8 de cada 10 policías estatales, solamente fue a la policía estatal, reciben un sueldo mensual menor a 15,000 pesos.
y en algunos estados como Oaxaca o Tlaxcala menor a 8,000. De este sueldo tienen que pagar muchas veces sus uniformes, sus cartuchos, reparación de patrullas y ya no decir del pago diario que hacen por el uso de pistolas o porque no les toque un chaleco en desuso. La tercera parte de los integrantes de la Policía Estatal tienen jornadas continuas de 24 horas. Y muchos de ellos trabajan horas extras o todos terminan trabajando horas extras que nadie les paga. Casi el 40% de los policías no son derechohabientes a la seguridad social o si lo son, ni siquiera lo saben. 7 de cada 10 no tienen cubiertos sus gastos funerarios. Algo más de una quinta parte de los policías han tenido que realizar encargos personales a sus jefes y a un 3%, por lo menos lo que contestaron ellos, es que recibieron alguna instrucción directa para torturar a un detenido, ¿no? Y a pesar de todos estos problemas que tenemos, ahora son los primeros respondientes en el sistema penal acusatorio y 2/3 partes de ellos dicen no haber recibido una capacitación adecuada. Entonces, bueno, y por último, la gran mayoría de ellos afirma haber sido discriminado en sus comunidades por el hecho de ser policías. Entonces, bajo estas circunstancias, me parece importante ponerlas aquí porque podemos estar seguros que dentro de las policías, por supuesto que se incuba la violencia y la brutalidad. No veo ninguna razón para pensar que ellos nos deban cuidar y dar la vida por nosotros. Por eso creo que estas reflexiones como a las que hoy nos invita Jorge son tan importantes para plantear cómo reconstruimos el desarrollo policial que realmente permita fortalecer a las policías. Está bien interesante porque concluyes una cosa que parecería como una obviedad. Yo digo, primero tenemos que saber qué es la policía. Y tú dices, sí, y dentro de lo que es y la identidad básica de la policía, tendremos que ver cuál es el perfil del profesional para ser policía y ver cuáles son las condiciones que tenemos que crear para tenerlo. En otras palabras, podría yo concluir que nos dices, miren, ustedes tenemos la policía que nos merecemos. Yo no sé, Leonardo, esto que es el arranque, un arranque de qué es, qué podemos, qué queremos tener y por qué no lo hemos podido construir, porque finalmente, efectivamente, en las tablas de confianza, de aceptación, los policías siempre están en el último lugar, que son los que se suponen que tienen que dar la vida por nosotros, ¿no? ¿Cómo entramos a este tema, Leonardo? Oye, a mí primero, bueno, pues agradecerte la invitación y por supuesto congratularme por compartir el panel con la doctora y con Alberto, de verdad, y por supuesto un saludo a todos los que nos siguen. Yo me atengo a las instrucciones que nos diste del grado de abstracción que les podríamos efectivamente ofrecer a nuestro auditorio el día de hoy y me voy al más digamos, abstracto, que es digamos, el asunto de cómo vamos estableciendo prioridades para atender los problemas que han descrito Marielena y Alberto. A ver, yo tengo la impresión de que sí, en 20 segundos imaginamos cómo se ha dado el proceso de modernización política de este país, o modernización de México. Dejo lo político de lado. Vemos que ha tenido una apertura comercial desde los 90 muy eficaz, que nos da como resultado la economía que hoy tenemos, y es un país que se ha modernizado en sus instituciones electorales, ha democratizado el poder político, pero se ha desentendido, aterrizando, Jorge, en el tema que me preguntas, de dos temas que para mí son fundamentales. Uno, darle un contorno definido constitucional al federalismo, y lo segundo, el impulso de la modernización de la administración pública. La dejo así, es decir, nos hemos desentendido en la modernización de que un Estado que funciona tiene que tener capacidades y toda democracia tiene que tener una burocracia profesional que la haga funcionar en todos los ámbitos. Ahora hablamos de policías, pero lo podría extender a cualquier parte. No nos creen cuando viajamos al exterior que siendo un país de la OCDE y teniendo el grado de inserción que tenemos, seguimos teniendo un equipo, digamos, una administración pública que se sigue reclutando de manera digital y que va variando con las administraciones. Es imposible ir desarrollando instituciones si no tienes una base burocrática del Estado. Y sobre las entidades federativas, te diría,
Haciendo una memoria rapidísima, los más jóvenes me excusarán que recuerdo que hago un viaje de 30 años en 2 minutos. Si tú ves el viaje constitucional que han tenido los gobernadores, o sea, hablo de la forma en que se gobiernan las entidades federativas en 30 años, pues recordaremos que en la época de Salinas de Gortari eran, digamos, los gobernadores una especie de ficha para la negociación política, eran las épocas de las concertaciones. Entonces el gobierno federal usaba los gobiernos locales como pieza de intercambio político con las otras fuerzas políticas. Después viene un periodo largo como de 12 años en el que tenemos ya no un federalismo que funciona así, como una especie de ajedrez político, sino un federalismo agresivo, desde Zedillo hasta Calderón, donde tienes gobernadores empoderados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México de manera muy clara, pero en la época de Zedillo a ti te tocó además lidiar con ellos, Bartlett, Madrazo, gobernadores que empiezan a decir, oiga, una cosa es lo que diga el presidente, pero en esta entidad mando yo. Y empiezas a tener digamos, federalismo agresivo de gobernadores muy empoderados, que llegaron a recibir el nombre de hasta virreyes. Yo digo que ese modelo del federalismo agresivo va de Zedillo a Calderón. Ya con Peña Nieto tenemos una variación, voy rapidísimo en este asunto, porque lo que tenemos es un consorcio de gobernadores que toman el poder, Peña Nieto, Osorio Chong, etcétera, todos los que habían sido gobernadores y que habían sufrido el modelo de seguridad de Felipe Calderón, dicen, ahora nos toca a nosotros y somos la nueva, digamos, generación de gobernadores, que no hace falta que diga que terminó siendo un desastre. Y ahora tenemos con el modelo de Andrés Manuel López Obrador la función literal de que los gobernadores son como delegados del presidente, ¿no? Y tenemos, si lo tuviera que ejemplificar en los temas de seguridad, una clarísima disfuncionalidad en el modelo constitucional, es decir, no está claro qué hacen las entidades y no responden a este impulso general de modernización administrativa. Hemos visto cómo Felipe Calderón decía que el modelo de seguridad no funcionaba porque los gobernadores eran o corruptos o poco cooperativos y hacía falta un látigo que los metiera efectivamente al ámbito cooperativo. Peña Nieto acabó diciéndoles que nadaban de muertito y que en realidad el que resolvía los temas de seguridad era el gobierno federal porque las entidades no tenían incentivos para cooperar. Este es un problema de diseño constitucional y López Obrador lo regaña, Jorge, porque no se levantan temprano, es decir, no siguen el modelo que él les ha planteado. Por tanto, no me extiendo en el asunto, seguimos teniendo un problema de prioridades. Si no resolvemos el diseño general de qué tipo de federalismo tenemos, y segundo, no añadimos a la discusión general de la modernización de este país, la profesionalización del servicio público, por lo menos en los temas de seguridad, tengo la impresión de que podemos estar reinventando modelos, discutiendo quién debe tener, si el mando único o el mando no sé cómo. Es decir, seguimos perdidos porque no hemos llegado a un acuerdo sobre lo básico. Ahí lo dejo para no extender. A mí me parece de lo más oportuno cuando en esta revisión de quiénes somos y qué queremos hacer y si efectivamente queremos hablar de un diseño básico, tú nos dices, pues sí, pero vámonos desde el arreglo político y vámonos desde nuestro diseño del país que queremos tener. Pero hoy por hoy, la Constitución dice que la seguridad es responsabilidad de la Federación, de los estados y de los municipios. Y efectivamente, en ese esquema, nos acabamos confundiendo sin saber quién toma, cuál es su responsabilidad y cuál no. Pero el Fuente Ovejuna, claro. Pero también tenemos que reconocer que a nivel práctico, en la calle, hoy por hoy, sí pueden hacer la diferencia los gobernadores. Cuando hablamos de seguridad, volteamos casi siempre a Palacio Nacional, porque en este país todo es responsabilidad del presidente y la Virgen de Guadalupe. Pero nos cuesta mucho trabajo que entender que también los estados se convierten, se alimentan y se forman de los ciudadanos y de que algo nos toca hacer a nosotros. Pero en esta lógica, donde otra vez seguimos hablando de la gran abstracción, tenemos que llegar a lo concreto, Alberto. Y la parte de Alberto es haber sido hoy responsable de policías, haber tenido que lidiar con 2 gobernadores, tener que trabajar con 2 gobernadores y decir qué es lo que cuesta trabajo, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede.
porque finalmente tienes que lidiar con el día a día, pensar en la gran estructura, en el gran diseño, pero también descargar la responsabilidad de las 24 horas siguientes. Para tu experiencia en esto que planteamos, es cierto, son esquemas y tenemos que acabar hoy diciendo, sí tenemos una idea del diseño básico, el diseño básico que tendrá que considerar todo lo que han dicho ustedes hasta ahorita. Pero ¿por dónde sí, Alberto? ¿Por dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué les tendríamos que decir a esos 15 gobernadores que están iniciados de administración y decirles qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿A dónde vamos? Jorge, primero permíteme, para entrarle a ese tema, comentarte que comparto totalmente el diagnóstico crudo que plantea María Elena. Es una realidad muy desafortunada, y todo eso te lleva a un factor humano que es precisamente el policía, ¿no? Y amén de lo que comenta ella, hay una ausencia total de reconocimiento y dignificación de la función policial que termina en una ausencia de respeto a las instituciones policiales en México, y eso es sumamente grave. Y comparto totalmente lo que dice Leonardo. Me gustó mucho el diagnóstico. Yo lo sintetizaría en una frase que utilizo mucho, y digo que la gran tragedia nacional en el tema de seguridad pública en este país es el secuestro del tema de la seguridad por los intereses político-partidistas en México. Esa es una realidad, y sigue siendo de la misma manera. No ha cambiado absolutamente nada, por más que se plantee. Hacía un diagnóstico muy claro, Leonardo, del crecimiento en la parte económica, pero recordarán aquellos tiempos en donde el presidente tomaba las decisiones económicas desde Palacio Nacional o desde Los Pinos, y era un desastre, había devaluación, etcétera, etcétera, hasta que a algunos genios se les ocurrió decir, la política económica tiene que ser de estas instituciones que tienen cierta autonomía por parte del gobierno federal, y deben de tomar esas decisiones en base a cuestiones técnicas y a factores de orden económico mundial. Y las cosas empezaron a cambiar. Este tema tan importante, la seguridad pública, debería estar sujeto a un grupo de técnicos también que estén evaluando de manera permanente lo que está pasando, lo que se está dando, y que pueda trascender los periodos gubernamentales, porque hasta ahorita lo que se ha demostrado es que cada quien llega con una idea sumamente populista o una idea diferente a la anterior. Había muchas cosas interesantes con todo este estigma que ha habido en el sexenio del presidente Calderón. Había cosas técnicas con una visión internacional muy interesantes, pero se crea una secretaría sumamente poderosa que obviamente le hace ruido a la parte política. Llega el siguiente gobierno a desaparecer prácticamente eso y someter a la Secretaría de Seguridad Pública, en lugar de cambiar cierto modelo, a una visión totalmente política, y meterla a la Secretaría de Gobernación, con todo el desastre que surgió nuevamente a partir del 2012 y que terminó obviamente destruyendo algunas cosas importantes que se habían dado. Ya con la decisión que se ha tomado en el 2018, pues ya ni para qué les digo, ¿no? Es prácticamente desaparecer todo el pasado, como si no hubiera cosas importantes que rescatar. Había muchísimo que rescatar. Yo creo que el 70% de los policías federales eran rescatables, pero bueno, es una historia. ¿Cómo sí, Jorge? Me gusta mucho el reto de partir de lo local y no estar pensando únicamente en la parte federal, porque finalmente pues de ahí vengo. Y yo encuentro tres factores fundamentales que se deben de explotar en la parte local. Voluntad política de quien gobierna es la número uno. Si no hay voluntad política de quien gobierna, hagas lo que hagas, va a pasar el desastre, y va a continuar el desastre que comenta María Elena en la parte institucional, y obviamente el análisis político que comenta Leonardo va a continuar. Entonces tiene que haber voluntad política de quien gobierna. Número dos, tiene que haber un activismo de carácter social o ciudadano que le permite evidentemente estar evaluando lo que en este diseño o en este cambio institucional se está desarrollando. Sin la participación activa de la sociedad civil, esto pues no tiene ni pies ni cabezas, porque finalmente no se va a legitimar. Hay una situación muy importante para quienes gobiernan las entidades federativas. Necesitan la legitimación de los votantes, de la ciudadanía. Y esa legitimación se da generando ciertos niveles importantes de participación. Todo lo que habíamos conquistado hasta el 2018 pareciera que desapareció, porque organismos tan importantes como el que representa María Elena y muchos otros sumamente valiosos, pues pareciera que se les ha limitado ya en los últimos 3 años su participación en ciertas decisiones, o por lo menos su opinión en ciertas decisiones, y eso es sumamente lamentable. Entonces vamos hacia atrás en esa visión. Y la número 3 es el reto y el cambio de paradigma en la parte institucional.
Y para eso se requiere evidentemente una visión técnica, ver qué tienes, cuántos elementos policiales hay, qué tecnología hay, cuál es el ánimo de los elementos de las corporaciones policiales y crear una planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo. El largo plazo trasciende el periodo gubernamental, entonces hay que sentar las bases en el periodo que corresponde para que evidentemente esto pueda tener la posibilidad de continuar. Yo veo esos tres factores. Y en ese diseño ya entraríamos, Jorge, bueno, para ver si en algunas entidades federativas el tema de una visión vertical del control de las policías funciona. Yo soy el principal promotor en este país del tema del mando único porque en los lugares en los que he participado ha tenido cierto funcionamiento, pero con mucha grilla, con muchos ataques de orden institucional que evidentemente pues, vulneran, opacan la parte técnica y crean una realidad en el psicosocial que no es tal. Simplemente llegar y transformar lo que ha estado descompuesto en 20 años, pues no lo puedes hacer en 12, 13, 4, 5, 6. Va a haber cambios importantes y tiene que haber en ese mecanismo objetivos muy claros y concretos que puedan impactar en el ánimo de la ciudadanía, particularmente el análisis de la reducción en la incidencia delictiva en aquellos delitos, en el lugar del que se trate, que pegan mucho en la percepción negativa de la ciudadanía en relación a lo que sucede en su entorno. Entonces, sí se puede hacer, pero necesitamos primero contar con esa determinación y esa voluntad política. Los que llegan ahorita en los discursos, los he estado viendo, la verdad, con sus muy distinguidas excepciones, pero si yo me voy a los discursos de hace 6 años de los cambios de gobierno, es exactamente lo mismo. Y hacen un planteamiento, pero lamentablemente se queda con una visión muy corta, porque vas a encontrar siempre cierto toque de grilla o de revanchismo político con el anterior o con alguna situación que les moleste o con el control cuando hay un gobernador de un partido y un alcalde de un municipio muy poderoso de otro partido, las discusiones van en función de estar pensando en el futurismo de lo que viene y no en la parte técnica en materia de seguridad, que es lo que a mí me preocupa. Yo considero que el alineamiento de todo un esfuerzo en materia local, es decir, si tienes una policía estatal, tienes una policía de investigación, tienes una policía municipales, tienes que alinear la estrategia en una visión que vaya en el mismo camino. No puedan estar disasociados como lamentablemente en la gran territorio mexicano está sucediendo esa disasociación. ¿Por qué el tema del mando único? Por una situación muy sencilla. Hay una responsabilidad muy importante en la parte estatal de atender los delitos del fuero común, pero también hay muchos gobernadores que con mucha valentía le entran al tema de alto impacto, porque la Constitución no dice lo contrario, no exime a ninguna autoridad de no entrarle al delito del que se trate, pero pues el tema del fuero federal, el fuero común sigue siendo una circunstancia recurrente. Cuando hay un gobernador que le entra, necesita forzosamente el apoyo de la parte municipal. Entonces, cuando logras un alineamiento vertical, una estrategia sólida, tienes pues todo un ejército que puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, la parte municipal, la presencia policial, que es muy importante y que genera una percepción de seguridad importante, y aparte, quien tiene mayor información de lo que sucede en los municipios son los policías municipales. Esa es una realidad. Déjame Sí. regresar, porque yo estoy de acuerdo contigo en esta parte central que es la institucional y crucial platicar contigo sobre algunos detalles, porque también cuestionamientos que tiene la historia del mando único, pero déjame avanzar porque también mencionas tú como segundo factor el tema de la participación social y yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Los temas donde he participado que ha tenido éxito, hablar de Monterrey, Nuevo León, pero La Laguna en Torreón y Gómez, Juárez, lo que se hizo en Tijuana mismo, siempre ha tenido como base o como un denominador la participación de la sociedad organizada, de los empresarios. Y Marilena, ahí entras tú porque es la razón, es la manera en que tú has estado trabajando. Dijo Alberto, legitiman. Y yo alguna vez te decía en Causa en Común la importancia y el valor de la organización por la necesidad que se tenía de legitimización y cómo de hecho el gobierno federal actual los ha alejado por sentir que no necesita de esa legitimización. Y sin embargo, la legitimización de la que habla Alberto para los gobiernos estatales, que también puede tener su parte para el gobierno federal, hoy nos tocan los estatales, es crucial. Tú, directamente, para esta construcción del modelo, ¿cuáles serían los temas más importantes que como sociedad civil
les tendrías que estar diciendo a los gobernadores de acuerdo a tu experiencia? Mira, yo diría primero que abstrayéndonos de lo que sucede hoy en día sobre la militarización y el militarismo, ¿no?, que estamos viviendo, porque si lo tomamos en cuenta, pues casi sería ocioso hablar de lo que hoy estamos hablando. Entonces, abstrayéndonos de eso, yo sí creo que la sociedad civil, y estoy convencida que la sociedad civil, ya sean organizaciones, empresarios, ciudadanos en lo particular, deben de estar trabajando junto con las instituciones, porque lo que hacemos desde sociedad civil, por supuesto que sí es criticar lo que hacen mal, pero principalmente lo que hacemos es poner propuestas en la mesa, porque viéndolo hasta desde un plano egoísta, nos conviene que México tenga un mejor futuro. Y en ese sentido, sí creo que los grandes retos pasan por lo que ya decía Alberto, tenemos que hacer un proyecto de largo plazo, por lo menos a 30 años, imaginarnos dónde queremos estar en ese momento y ponernos de acuerdo cómo lograrlo. Creo que uno de nuestros grandes problemas es que precisamente no nos hemos podido poner de acuerdo porque principalmente los políticos utilizan el tema de seguridad como un tema político y no les importa ni la legitimidad ni la eficacia de sus policías. Lo que les importa es el corto plazo y cómo quedan bien. Entonces yo diría que entre los grandes retos que tenemos, por supuesto, es reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública y decir claramente qué le toca a la policía estatal, qué le toca a la policía municipal y qué le tocaría a la policía federal si por lo menos podemos construir una policía federal de investigación. El segundo punto... ¿Qué le toca a cada una? Pero ¿y qué le toca a la sociedad para con ellos, Marilena? Ajá. Y a la sociedad lo que nos toca, mira, yo siempre me acuerdo de lo que tú un día me dijiste, la seguridad empieza por las personas, no empieza por la policía, empieza por la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de cuidarnos y también de exigirle al gobierno que nos cuide. Porque lo que ha pasado, por ejemplo, en este sexenio es que efectivamente el gobierno federal tiene como un tema, ¿no?, que me parece que es como un tema muy antiguo por lo que he estudiado, que ellos creen que ellos son los únicos legítimos para decir qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y creo que se equivoca, porque en una sociedad moderna, los ciudadanos tenemos mucho que decir de lo que nos pasa en nuestras cuadras, en nuestras colonias y en nuestro país. Y no podemos abstraernos de lo que está sucediendo. Entonces, como está el día de hoy nuestro país, lo que nos toca es tratar de trabajar con los gobernadores que quieran y con los presidentes municipales que quieran. Yo sé que Alberto está muy convencido del mando único. Yo creo que no hay una receta, ¿no? Hay lugares donde ha funcionado y tú, Jorge, lo sabes perfecto, que hiciste el modelo de La Laguna, donde funciona en 2 gobiernos estatales un mismo mando, ¿no? Entonces, creo que hay experiencias importantes tanto en modelos municipales, estatales, que funcionan, ya sea con mando único o sin mando único. Me parece que el tema de fondo es cómo lo construimos, porque si queremos que las policías estatales se queden con las funciones municipales, pues deberían de cumplir con las funciones municipales, que es una policía de proximidad y otras situaciones. Y por supuesto, desde la sociedad civil también nos toca participar en la evaluación. Y para esto, Alberto hizo, por cierto, cuando estaba en Morelos, un modelo que ya lo implementaron ya como muy tarde en su gestión, pero que me parece que podría ser sumamente exitoso. Trabajar en las colonias y en las comunidades, la población junto con las policías, para ver qué es lo que necesita la población y en la siguiente reunión que las policías lleven una respuesta. Esa es una parte que nos toca como sociedad civil. Otra parte que nos toca como sociedad civil, por supuesto, serían los indicadores de si la policía es eficaz, si es eficiente, si es realmente legítima,
porque legal, pues ya sabemos que es legal porque está en la Constitución, pero lo que no está plasmado en las leyes, ¿no? Está en la Constitución plasmado que le toca a la policía estatal. Pero ya después en las leyes no está plasmado correctamente y entonces hay una confusión entre lo que les toca a unos y lo que les toca a otros. A ver, Marilena, yo creo que nos das la parte para que nos siga, para que siga Leonardo, porque teniendo la visión de la parte operativa del policía y la responsabilidad de la comunidad, de la sociedad civil, Leonardo, llegamos finalmente al principio de lo que decía Alberto. Sí, todo esto funciona, pero sí hay voluntad política. Y tú que recibes y entrevistas a tantos gobernadores, un día sí y otro también, y que estás viendo y llevándole el pulso al poder, en términos de la motivación del gobierno estatal, yo estoy convencido de que si le preguntas a los 15 gobernadores que están empezando, que van a empezar, te dicen y que quieren resolver el tema de seguridad. Y sin embargo, efectivamente parece que voltean y ponen a un militar, porque a mí me encantaría regresar al tema del militarismo cuando dice Marilena que no tendría caso de estar hablando de lo que estamos hablando. Me gustaría que nos aclararas eso, Marilena, porque creo que tienes razón además. Pero lo pongo antes de tu intervención, Leonardo, porque finalmente estamos hablando otra vez de lo que dijiste, la estructura política. Y el agua viene de arriba para abajo. Y dice Alberto, pues para que yo pueda trabajar, primero que nada necesito un jefe que quiera, que tenga los objetivos claros y que me apoye para hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo vamos a mover al político para si queremos hacer un modelo de seguridad estatal? Yo creo que hay que convencerlos efectivamente de una cosa. Yo he visto a muchos gobernadores y ya en mi vida, pues ya llevo varias generaciones de los mismos diciendo, todos entran queriendo y después descubren que no pueden, que es una cosa muy importante en política y administración pública. Una cosa es tener voluntad política y otra cosa es creer que igual que uno abre el grifo del agua, sale agua caliente o fría por si fuera un tema de voluntad política. Eso se lo tomé a un expresidente de la República. De pronto te encuentras como que estás en el mando y abres el grifo y no sale agua y dices, oiga, ¿y aquí cómo funciona? Yo creo que la recomendación central sería edificar instituciones pasa por un pacto de fondo en el cual pues los gobernadores en la parte que les toca, y ahí hace falta mucho apoyo de la sociedad civil, como lo voy a tratar de comprobar en un momento más, saquen, Jorge, del barril del puerco todo el tema político. Cuando tú ves que desde el gobernador de Hidalgo ahora, el que está en funciones, hasta el que acaba de entrar a gobernar Sonora, el tema de seguridad ha servido para hacer carreras políticas, pues bueno, me explico buena parte del problema que hoy tiene México. Es decir, yo busco una rentabilidad inmediata, tratar de dar un buen resultado en materia, digamos, espectacular, sin que haya edificación de instituciones. Es decir, no hay camino corto en esto, igual que construimos un Banco de México, igual que construimos Fuerzas Armadas. Este es un camino largo y ir edificando instituciones de manera impersonal. Convencerlos de que el tramo que a ellos les toca es poner un ladrillo en la construcción de la muralla de la seguridad y sacar del barril del puerco el tema de la seguridad, que al barril del puerco metan cultura, si quieren energía, desarrollo social, ese nos lo repartimos con todos los de la campaña, pero dejar fuera el tema de la seguridad sería muy importante. Si lo lograran en sus entidades, avanzaríamos. Pero voy al segundo punto en donde interactúo con la sociedad. Miren, es muy difícil, seamos francos. Además de un país donde hay instituciones tan frágiles en materia de seguridad, subrayo el contraste porque no tenemos instituciones débiles en el ámbito económico. ¿Por qué un país que logra edificar un banco central como el que tenemos no logra edificar policías que funcionan? Ahí hay un problema estructural que no tiene que ver ni con nuestros cromosomas ni con nuestra cultura institucional. Tiene que ver con una decisión generacional. Pero el punto al que voy es, venimos de un país en donde la cultura del antagonismo, como la ha llamado de manera muy pertinente Fernando Escalante, pues parte del supuesto que un montón de señoras y señores dicen que el Estado miente, mata, oculta, te ficha, te hace cosas horrendas. Bueno, no hace falta que ejemplifique demasiado con esto de la revancha política y la cultura del antagonismo.
revancha política, hoy uno abre el periódico y ve que Cuauhtémoc Blanco dice, es que Capella y Graco tuvieron un pacto con sabrá Dios quién. Entonces, mi ineficiencia política se explica cobrándole a los anteriores. Y la segunda, un ministro de la Suprema Corte, detenido en Torreón, dice, no, yo, ¿cómo se llama? No tengo claro ni me dieron recibos. Pagué 6,500 pesos a la policía espantosa de Torreón que me hizo eso. A ver, yo no soy ni confesor, ni tengo por qué estar efectivamente juzgando el estado etílico de nadie. De Javier Lainez tengo la mejor opinión. La idea que deja en la sociedad es que la policía es tan corrupta en todas partes de México, que puede ir sobre un ministro de la Suprema Corte y meterle, en este caso, una situación adversa. Yo no sé si había bebido o no bebido, y como digo, no es asunto mío, pero estamos viviendo en un asunto cuando nos preguntas qué debe hacer la policía, pues si partimos de una cultura del antagonismo, donde un ministro de la Suprema Corte pone en tela de juicio que la policía en este país, en un asunto tan menor como el control de alcoholemia, menor respecto a otros gravísimos problemas que tienen, no tiene legitimidad para operar. Por tanto, pues hay que partir de ese hecho de que para construir institucionalidad también necesitas una sociedad que vaya reduciendo eso. Pero si cuando quienes gobiernan, y en este caso un ministro, puede efectivamente hacer público una duda sistémica como esas, pues tú dirás, la policía y la carabina de Ambrosio. ¿Quién va a confiar en la policía de Torreón? Yo no tengo ni idea de cómo funciona, pero bueno, no me extiendo en el asunto. Pongo un tema concreto de qué puede hacer la sociedad para no quedarme solo en el nivel de abstracción mayor. Yo creo que puede hacer muchas cosas si realmente se ordenaran las prioridades. Yo no soy partidario de la fuenteovejunización, como te decía hace rato, decir, todos somos responsables de todo y todo es prioridad. No, tú me enseñaste que si todo es prioridad, nada es prioridad, y si todos somos responsables de todo, nadie es responsable de nada. Y yo digo, a ver, si uno ve, cito dos datos y me callo. A ver, cuando ve uno la percepción de inseguridad, y hablaría con los gobernadores, les diría, échenle un vistazo al INVIP. Si yo veo, por ejemplo, la percepción de inseguridad en todo el país, 70 y tantos % se siente inseguro. Este país es un desastre, te dicen todos los demás. Dice, bueno, ¿y cómo está su municipio? Bueno, mi municipio en un 69% me siento mal. Oiga, en su colonia, ¿cómo está? Baja el 45%. Pero su estado, ¿cómo está? 79%. Le digo, oiga, ojo gobernador, entre la colonia donde vive la gente, que hay un 49% de percepción de inseguridad, al 79% que trae usted de percepción, o sea, el que le pega directamente a su oficina, tiene usted 30 y tantos puntos que trabajar en términos de narrativa. Es decir, ¿por qué esas colonias que forman parte de mi entidad se sienten más seguras que el todo? Quiere decir que el estado de Morelos, el estado, la capital de la República, el estado de México, el que ustedes quieran, no ha generado una narrativa suficiente como para decir, a ver, se está trabajando en tal o cual lugar. Y pongo 3 ejemplos concretos. Si tú le preguntas a la gente, te remites al ENVIPE, no hace falta hacer ciencia espacial, ¿en dónde se siente usted inseguro? Pues yo me siento seguro yendo al banco, yo me siento inseguro en el transporte público. ¿Y cuáles son los actos que le generan más seguridad? Pues ver a las pandillas de borrachos ahí, esto que en la colonia llamaban el peladaje, es decir, emborrachándose en la esquina de mi casa. Eso es lo que la gente te dice, eso es lo que me provoca mi inseguridad. Y yo me pregunto si la ABM, digamos como una representación de la sociedad, y el gobierno no pueden decir, oiga, yo no les puedo garantizar seguridad en todo el territorio. Si se me van ahí a la Sierra de Puebla, pues la verdad es que no puedo garantizarles territorio. Pero si un gobierno no puede articular esfuerzos para decir, a ver, vamos a garantizar que en los centros comerciales y ¿cómo se llama? Espacios públicos, la gente pueda retirar dinero con tranquilidad. Yo no me imagino que esto sea nada del otro mundo, controles de confianza en los bancos, etcétera, de tal manera que se diga, oiga, retire su dinero, yo le garantizo que en este entorno lo más probable es que no le pasa nada. A lo mejor abatimos brutalmente la percepción de inseguridad y se va logrando
lo que pues yo he llamado a lo largo de los años islas de confianza. Este país es un país que tiene mucha desconfianza, pero tiene islas de confianza. La gente cuando le preguntas, ¿usted confía en la Marina? Se te va el 90%. Cuando le preguntas, ¿usted confía en la Policía del Estado? Se te va el 40 y tantos por ciento. ¿Cómo podemos hacer para ir rescatando? No digo que todo de un bloque, sino priorizando ciertos temas en los cuales creo que podría haber ¿cómo se llama? Una acción conjunta entre sociedad y autoridades, priorizando, diciendo, a ver, vamos garantizando que en bancos y vamos garantizando que en transportes públicos, me encantaría que el gobierno de la ciudad pudiera decir, oiga, si usted entra al metro, tiene garantía de Claudia Sheinbaum de que aquí no le va a pasar nada. Allá afuera no sé, pero aquí yo le garantizo esa sensación de seguridad de un Estado, un gobierno que te protege, termino. Pero bueno, la cultura del antagonismo sigue ahí. La primera declaración que hizo la doctora Sheinbaum al entrar fue, voy a quitar a los granaderos. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso el que ella gobierna, reprime. Esta idea también hay que irla cambiando en términos de narrativa. Pero en fin, ya me extendí mucho, Jorge. No, y te extiendes por obvias razones, porque mientras más se avanza, decía mi jefe Carrillo Lea, en estos temas más parece que falta por avanzar y los temas se multiplican en lugar de simplificarse. Yo no sé qué piensa nuestro auditorio, pero yo tengo una sensación de lamparear cuando quiero acabar de concretar y aterrizar en temas y me doy cuenta que esto puedo ir desde lo más abstracto que puede ser nuestro pacto social y de la Constitución de la República al grupo de borrachos de la esquina de mi casa. Y todo es seguridad, ¿no? Y todo es seguridad y entonces no nos sorprenda que pensamos, uno, que todos somos responsables, porque la seguridad somos todos. Pero por otro lado, que es de todos, porque también todos la sentimos. No puede venir un sabiondo a decirnos el tema y a venir a resolver nuestros problemas cuando yo sé lo que me pasó cuando me secuestraron. A mí nadie me va a contar lo que es la seguridad porque no saben lo que se siente la pistola del señor que se metió en la pecera el día hoy en la mañana. Eso es experiencia mía y yo soy el mayor experto del tema. Puta, qué complicado cuando tienes que ir de lo concreto a lo abstracto, de lo estratégico a lo operativo, sin presupuesto. Porque además se necesita. Alberto, regreso contigo, pero tengo que regresar con un tema concreto y una pregunta concreta, porque este el tema, a mí siempre digo que no me gusta lo del mando único, y no me gusta lo del mando único porque me suena a como que le vamos a quitar la autoridad y la responsabilidad del presidente municipal. A ver, para que nos explicas de una vez por todas, y yo sé que esto no se puede hacer en 3 minutos y que tienes mucho y que has trabajado y estudiado mucho el tema. ¿El mando único significa la desaparición de las policías municipales, sí o no? Porque yo estoy convencido de que la policía municipal es una policía ciudadana y que esa policía ciudadana es la responsable de velar por el bando de buen gobierno y que la mayor parte de su agenda no tiene que ver con delitos, sino con faltas administrativas. Y alguien en Hermosillo me dijo, sí, a mí me encanta tu esquema de policías municipales de silbatos y macanas. Nada más que yo necesito, para poder ser una policía de silbatos y macanas, tener una policía de verdad atrás de mí, que sería la estatal, y esa no existe. ¿Nos puedes platicar entonces del mando único y la parte municipal? En esencia, el diseño que nosotros conformamos en Morelos y en Quintana Roo no implica la desaparición de las policías municipales, ni tampoco que los gobiernos o los alcaldes o presidentes municipales o presidentas municipales eludan la responsabilidad de la parte que le toca. Lo que implica es tratar de elevar los niveles de profesionalización, de capacitación de los elementos policiales municipales a las capacidades que tienen las policías estatales. Esa es básicamente una visión general. Pero debo partir de otra premisa, Jorge. El México de hoy no es el México de hace 20 años ni por accidente. Ni el México de hoy es el México de hace 40 años, ni el México de hace 80 años cuando tenemos el primer ejercicio de las gendarmerías o de las policías municipales que se encargaban de cuidar el bando de policía de buen gobierno, que el tema era atender disturbios y los conflictos que había en las cantinas. Aquí es otro boleto. Si no generas un marco de control de lo que está pasando con la operación en la calle de las policías municipales, lo que sucede es
que la competencia institucional se convierte en verdadera competencia de orden delincuencial en la calle. Es decir, si no hay control sobre lo que sucede con estas corporaciones, que es el último eslabón, el tema de seguridad, el último y el primero, ¿no? Porque es el primero que tiene contacto con la ciudadanía y el último eslabón en términos de apoyo, de profesionalización, de capacitación, de salarios. Entonces, pues el recurso humano que se ha construido ahí, no necesariamente en muchas regiones del país es el que amerita el reto que implica atender la seguridad de los municipios. Entonces, tú te encuentras con problemáticas, por ejemplo, con la de Tijuana, con trasiego de drogas, tráfico de armas, narcomenudeo, secuestros, homicidios como el número 1 a nivel nacional, privaciones ilegales de la libertad y extorsiones. Y tienes el siguiente escenario, Jorge, en el caso de Tijuana. Tienes 2,400 policías municipales atendiendo la ciudad y tienes en todo el estado 269 policías para atender la problemática de hoy ya 7 municipios. 269 policías. ¿Tú crees que como gobernador vas a tener la capacidad de poder enfrentar este fenómeno si no logras generar acuerdos de orden institucional y de trabajo estratégico con el gobierno municipal de Tijuana? Pues no lo vas a lograr nunca. Y es la realidad que hemos estado viviendo y el incremento importante que se ha dado. Hubo un ejercicio, y perdón si se escucha petulante, pero en el 2011-2013 hubo un alineamiento muy importante. Se podrá criticar lo que se quiera criticar en el tema de la política en materia de seguridad del 2006 al 2012 con el presidente Calderón, pero a Baja California sí le funcionó, porque había un liderazgo local que se alineaba políticamente y que todos los días estaba como antes de que existieran las mesas que están de moda hoy desde el 2018 a la fecha. Antes había un gobernador, que es José Guadalupe Zuna Millán, que traía el tema y lo traía con mucha determinación y alineó y habló por primera vez del esquema de mando único, pero con una visión de la atención, evidentemente, del control de la región o la zona militar. Pero funcionó. Entonces era una situación artesanal que a mí me quedó muy grabada. Yo como jefe de policía con Tijuana, 2011-2013, tenía la mayor capacidad operativa de la ciudad y era quien le daba y hacía frente a los principales delitos sin eludir el tema o justificar el tema de competencias. Le entrábamos prácticamente todo y el tema funcionaba. Tú te vas a Morelos con homicidios, secuestros, narcomenudeo, extorsiones, trasiego de droga, con 36 municipios, con una debilidad institucional importante. El principal capo que combatimos y que finalmente se logró detener, que en la administración de Graco Ramírez desmantelamos en un 95%, que era este tipo apodado el Carrete, traía el control de 10 de los 33 municipios en aquel tiempo, porque en aquel eran 33, hoy ya son 36, controlando las policías municipales. Entonces tenía 10 alcaldes y 10 corporaciones policiales del sur del estado, con la colindancia con Guerrero, alineadas con él. Pues había que recuperar esas instituciones y no era con el liderazgo de los alcaldes, era con una mano muy determinante por parte del gobernador del estado para poder atender ese fenómeno. Entonces, cada realidad, yo lo que sí he aprendido a retar mi paradigma es el tema que cada entidad federativa, pues muchas veces lo discutí contigo, Jorge, con María Elena, tiene su propia naturaleza. Entonces, el tema del mando único, como bien dice María Elena, no es un tema de la panacea o la solución. Tiene que haber un diagnóstico y un análisis de cada una de las instituciones, llamarle como sea, pero lo que requiere es un alineamiento de esa política en materia de seguridad pública en principio entre alcaldes y gobernadores o gobernadoras, para que todos trabajen de la mano con una visión estratégica de mediano y largo plazo. Hay una visión de control desde el 2007 con el tema del control y confianza que le permite a los estados tener mayor visión o una visión mucho más clara de lo que hacen las policías municipales, pero sigue siendo insuficiente si cada quien en la calle hace lo que le da su regalada gana. Siguen con estas jornadas que comentaba María Elena, ridículas de 24 horas por 12 o 24 por 24. Es absurdo. Un ser humano, digo, trabajando ya 12 horas se vuelve loco. Siendo policía, Jorge, híjole, no tienes idea del desgaste que eso genera. Es sumamente lamentable, pone en riesgo su vida y la vida de todos los demás, esos elementos policiales trabajando en esas jornadas tan absurdas y ridículas, pero no hemos logrado retar el paradigma porque pues no hay presupuesto, no hay lana para modificar estas situaciones, y en la visión que tenemos técnica nosotros pareciera que vamos al revés, porque ahora desaparece Fortasec en lo que va de este 2021. Entonces le quitas el único subsidio, el único apoyo federal que tienen los 300 municipios con mayores niveles de violencia del país para poder fortalecer la parte de sus instituciones municipales. Y eso es verdaderamente para mí un despropósito en el objetivo concreto de recuperar la paz y tranquilidad.
A mí me provocan, de veras, los tres me provocan, y creo que el método que planteamos era para mantener la cadencia. Les propuse a los ponentes, esto es para nuestro auditorio, que no necesariamente hicieran una presentación ordenada, que ellos pues, son expertos en sus materias, sino que pudiéramos tener esta conversación abierta de los grandes temas que nos preocupan. Por supuesto, esto rompe a lo que podría estar pensando cada uno de ellos cuando se oyen entre sí, y yo he tratado de provocarlos, Marilena. Y yo, por supuesto, mi idea es inmediata cuando estoy oyendo a Alberto y después de haber oído a Leonardo, es sobre el tema de los estímulos que tienen los gobernantes para esta voluntad política que alega Alberto, en términos de gobernadores que quieren, pero luego acaban por reconocer que no pudieron. Y que yo no sé, yo tengo una reflexión últimamente leyendo el libro de Coello Trejo, que hoy políticamente es entendible decir, ¿dónde está la eficacia? Y yo volteo a mi propia carrera para atrás diciendo la promoción de la construcción de instituciones, y tenemos que ser instituciones porque no dependemos de personas. No dependemos de personas para que cada vez que venga alguno tenga que inventarlo, por más buena que sea su idea. No podemos tener continuidad para construir cosas permanentes y cada vez más fuertes. Ahora resulta que efectivamente eso no es confiable porque el que viene lo sustituye, y entonces resulta que mejor queramos tener policías, bandas lideradas por el propio gobernador en una lógica caciquil, donde les puedan asegurar a la ciudadanía eficacia. Y a lo mejor te va a decir, no es que yo estuviera trabajando por mí, es porque quiero tener eficacia de resultados. Entonces yo me manejo al comandante Pérez y el comandante Pérez me responde a mí y vas a hacer efectivamente ese trabajo, y entonces empezamos a entrar en una lógica de efectivismo. Marilena, con tantas estas ideas desordenadas, para la última ronda, ¿qué vamos a hacer para construir un modelo estatal de seguridad? Bueno, tendríamos que empezar por ponerles un presupuesto, ¿no? O sea, sin presupuesto no vamos a avanzar a ningún lado. En segundo lugar, yo sí creo que hoy en día, al no tener instituciones fuertes, sí necesitamos los liderazgos locales, porque sin ellos, pues no se puede construir una policía. Y creo también que los gobernadores no tienen incentivos en esto, porque si ellos realmente se plantean hacer una policía profesional, cuando esa policía profesional esté, ellos ya no van a estar ahí. Entonces, me parece que tenemos que voltear a ver que se construyan instituciones y que el crédito sea por la construcción de la institución y no aún por los resultados en ella, ¿no? Y yo sé que esto está muy complicado, pero así es. Ahora, ¿cómo lo vamos a construir? Me gustaría regresarme a un tema que tú nos pusiste en el correo, ¿no? Donde nos preguntabas si era posible tener legalidad, legitimidad y eficacia, ¿no? Si se puede, se debe y sirve. Yo creo que sirve y se debe. Que se pueda, pues hasta el momento no lo hemos logrado, pero me parece a mí que sí se puede si empezamos porque la legalidad en el uso de la fuerza en una policía estatal o en una policía municipal, da igual, está en la Constitución, pero no está en los reglamentos. Entonces, al no estar en los reglamentos, ahora ya tenemos una ley que fue a partir del 2019, de la ley de uso de la fuerza, pero esta aún tiene indefiniciones muy claras. Por ejemplo, no está definida cuál es la problemática y cómo la empleas. La ley se centra en armas y no en el uso diferenciado de la fuerza. Falta el acompañamiento de los funcionarios que se desempeñan en la función policial, no hay responsabilidad en la cadena de mando, o por lo menos ningún artículo lo refiere, y no hay una referencia explícita a la actuación de las Fuerzas Armadas cuando las Fuerzas Armadas están en tareas de seguridad, y según el presidente solo hasta el 2024, que eso está por verse. Ahora bien, la legalidad no nos va a dar la legitimidad de las fuerzas de policía. ¿Cómo podemos tener legitimidad? ¿No? Ya aquí decían la poca
la poca legitimidad que tienen las policías cuando hay encuestas del INEGI, solo el 33% de las personas confían en su policía. Y me parece que es importante aquí señalar un estudio que hizo el doctor Dan Kevy de la Universidad de Cambridge. Él pone 4 elementos para poder tener legitimidad. Primero, lo que hablábamos de legalidad, que esta tiene que ser con justicia, ¿no? Porque pues pueden estar las leyes, pero eso no significa que se apliquen con justicia. La segunda es la justicia distributiva, es decir, que el bien público sea distribuido de manera justa. Hoy no se distribuye de manera justa en las policías estatales porque generalmente hay una sobreprotección a las zonas residenciales y esto genera malestar en la mayoría de las comunidades más vulnerables. Luego está la justicia procedimental, que él habla de ella, y se refiere al proceso de autocrítica que deben de tener los cuerpos policiales para poder reconocer errores y luego generar los cambios. Y la efectividad policial. Si contamos con legalidad y legitimidad, entonces podemos tener eficacia, ¿no? Que sería que pudiéramos ser capaces de demostrar que el ejercicio que hace la policía sí sirve y esto se puede demostrar a través de estándares que son internacionales como la reducción del número de crímenes, la tasa de disminución de delitos, el tiempo de respuesta, algunos indicadores de productividad como casos resueltos, por ejemplo. Entonces yo creo que si nos basamos en esto, sí podemos crear policías estatales que puedan ejercer su trabajo y ejercer la fuerza pública. Pero falta que tengamos a los gobernadores que estén dispuestos a hacerlo, que estén dispuestos a hacerlo bien y que encontremos, por supuesto, incentivos positivos que darles para que lo puedan hacer, ¿no? Y ya sea que hablemos de un mando único o que no sea un mando único. En lo que sí creo que debe de haber un mando único en las policías estatales es en el tema de la función policial a nivel estatal. Yo creo que está mal que esté desarticulada la policía de seguridad, las secretarías de seguridad, de las policías que hoy tienen las fiscalías y las procuradurías, porque las fiscalías no deberían de tener una policía. Si son autónomas, no podrían tener una policía. Entonces sí me parece que ahí sí debe de haber una sola policía y esa pues sería una de mis recomendaciones a los gobernadores ahora que están tratando, que dicen que ahora sí lo van a hacer bien, ¿no? Ya hasta aquí me quedaría si quieres. No, es que podemos seguir y seguir definitivamente, pero me encanta que tomes este modelo del trípode, que entre paréntesis no es mío, el concepto inicial me lo dio José Antonio Polo alguna ocasión, diciéndome es que estas 3 patas son los elementos básicos para poder gobernar y además se retroalimentan, porque efectivamente si eres muy legítimo, y veamos cómo estamos hoy en el Congreso, puedes hacer casi cualquier cosa legal. Y si eres legal y legítimo y si no eres eficaz, vas a perder la legitimidad y luego va a ser muy fácil perder la legalidad. Ese es un trípode fundamental, pero a mí me parece que es una buena base para pensar si queremos desarrollar un modelo estatal que sea la receta básica, que no sé ni siquiera si puede haber una receta básica a nivel nacional. Los gobernadores decían en la sesión anterior que probablemente tendríamos que pensar quizá en 2 o 3 modelos regionales que pudieran tener mínimos comunes denominadores. Pero yo siento, Leonardo, hablando de todo el espectro, desde la parte política, la parte operativa, de lo más abstracto a lo más concreto que tú habías planteado, que la forma de encontrar esta motivación, encontrar los estímulos básicos para que pueda haber profesionalización, es tener precisamente este modelo del que no haya discusión y que el que se salga tenga costos políticos. Otra cosa es que tú tengas una oferta, unos elementos básicos que dicen de estas 3 cosas no te puedes salir, porque si te sales, no es solo porque sea ilegal, porque vas a ser ilegítimo, pero además vas a perder eficacia. Si tenemos ese modelo básico, que puede ser, repito, el estímulo fundamental para seguirte en una receta,
y en base y alrededor de él puedas construir tu oferta política que pueda ser diferente, porque tienes que hacer una oferta distinta al de tu antecesor, porque tienes que ofrecer algo para que te voten por ti y no por tu oponente. Quizá ese modelo y esa receta puede ser la respuesta. La verdad es que el tema es si existen esos elementos centrales, que tú digas, señores gobernadores, sí hay 3 cosas que tengan que hacer todos. Porque hoy por hoy parece que ya no resulta, por lo menos en el discurso, ya no puedes decir, déjate, yo los voy a matar a todos. Voy a tener mi banda que los mate. Claro. Eso ya no se va a poder hacer. Pero, ¿qué piensas tú de todo esto, Curcio? En tantos temas revueltos. Oye, el recurso Duterte nunca funciona porque todos le dan el premio Nobel a quien te acaba denunciando y después esos que pones a matar a todo el mundo acaban matándote a ti también. No, yo diría que los elementos básicos son, uno, tenemos un catálogo de fracasos lo suficientemente amplio como para que todos aprendamos. Primero les diría, gobernadores, aprendan de la historia. 2 elementos acaban matando a todos los políticos de este país y ustedes no serán la excepción. Si optan por la cultura del antagonismo, tarde o temprano la pagarán ustedes. O sea, no hay ninguna razón. Déjame decirlo en el plano nacional para atender ya lo local. Si el presidente hace campaña diciendo adiós Policía Federal y el CISEN se acaba de espiar, no veo por qué las instituciones que él edifique no estén sujetas a la misma, en este caso, desconfianza que él mismo generó sobre las instituciones de seguridad que habían. Decirles, gobernadores, cuando entren al cargo no traten de sacar rentabilidad política de esa cultura de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, porque a la larga van a acabar ustedes siendo sacrificados en ese altar. Segundo, politizar los temas de seguridad y llevar los ámbitos electorales nunca ha dado buen resultado. 1, los muertos del anterior acaban siendo los muertos tuyos y las extorsiones del anterior acaban siendo las extorsiones tuyas, de tal manera que tarde o temprano el futuro te alcanza. Y les diría una, digamos, lógica fundamental de lo que es la estrategia de cualquier gobierno, que es tomar en cuenta las lecciones de la historia. 2, el tiempo del que disponen. 3, el espacio que pueden ocupar y los recursos disponibles. Estoy de acuerdo con la doctora Morera. Primero hay que pelear por los dineros. Los lleva efectivamente a establecer un modelo. Yo no creo que haya un único. El modelo de mando único. Hoy tienes mando único a nivel federal y tampoco es que funcione mucho mejor. Hace falta la voluntad política. O sea, es necesaria, pero no suficiente. Y diría, elijan, por supuesto, un punto en el cual ustedes pueden ser eficaces. ¿Qué capacidades podría desarrollar un gobierno del Estado, por ejemplo, para reducir las extorsiones? ¿Están o no en condiciones de controlar sus penales en los próximos meses? No les planteo, o años, los que tengan disponibles, no les planteo que resuelvan todo el tema, pero ir eligiendo materias específicas en donde desarrolles capacidades efectivas. Nada más que te dé resultados 6 meses y después el propio grupo se te corrompa y te empiece a dar resultados en el sentido contrario. En el sentido contrario, elegir muy bien a partir de qué, de los recursos limitados que tienes, puedes empezar a dar resultados. Segundo, ir armando tu modelo de seguridad. Yo, cuando me preguntabas el asunto de cómo vincularse con la sociedad y con el empresariado, demos certeza en los retiros de dinero. O sea, no digo que resolvamos todo lo demás, pero si logramos concentrarnos en eso, tendríamos un efecto benéfico. Y el tercero y último elemento es, gobernadores, échenle un vistazo a las encuestas. O sea, la mayor parte de las mismas te dicen que la sensación de vulnerabilidad y de violencia que vive la sociedad mexicana se da en la organización de la convivencia, en vecindades, condominios, etcétera. Una buena procuraduría social ligada a un brazo policíaco eficaz que te resuelve el tema de las pandillas de borrachos en las esquinas, a los conflictos que se dan en todas partes.
subrayo, no hay más que leer la ENVIPE con cierto detenimiento, y la ENSUP, tú tienes ahí los datos de que organizando, sin necesidad de confrontar demasiado, los puntos más conflictivos, sé que es más fácil enunciarlo que hacerlo, podrían tener buenos resultados. Yo creo, Jorge, en última instancia y resumiendo, que hay que volver a algo que en esta casa, en el ITAM, dominan muy bien. Olvídese de la política radical. No está usted para cambiar el modelo de seguridad completo. Remítase al modelo incremental. Lo que hace un gobernador es podar 7 u 8 ramas del árbol. No piense en crear que el ciprés se va a convertir en un peral, porque no le va a dar tiempo. Piense en las ramas que puede usted sentar y que esas ramas sean lo suficientemente sólidas para que tengan continuidad transeccional. No va a haber manera, digo, esto en el ámbito de seguridad y en cualquier otra, que funcionen las cosas si no tenemos una continuidad. La voluntad política no basta cuando no tienes capacidades para operar. Un día, déjenme concluir con una pequeña, porque me siento en casa, con una muy pequeña anécdota de estas que uno se lleva puestas en la vida. Me invitó a desayunar Angela Merkel y me preguntó, Herr Curcio, ¿por qué el gobierno mexicano no resuelve el tema de Ayotzinapa? Le digo, canciller, porque ella tenía dudas, efectivamente, de qué había detrás de todo eso, ¿no? Que ahí te refleja la cultura del antagonismo y otros problemas. Pero voy al punto para ya terminar. Le dije, canciller, no lo resuelve porque no puede. O sea, no tienes una procuraduría, una policía que le resuelva al presidente. Fíjense, les pongo el ejemplo de Ayotzinapa porque Peña Nieto, presidente muy poderoso, dijo, todas las instituciones del Estado se van a medir en la resolución de este caso. Y el presidente López Obrador, que es todavía más poderoso que el anterior, nos dijo, esta va a ser una investigación de Estado. Y se nos está hundiendo como el Titanic. Entonces, regreso a mi pequeña batallita, que perdón que la saque aquí, pero bueno, me resulta muy, muy elocuente decirle, canciller, no lo hace porque no puede. Me dice, pero no tiene procuradores, no tiene peritos, no tiene agentes del Ministerio Público, no tiene policías científicas. No lo tiene, no han podido hacerlo. Y cuando uno no puede, lo primero que tiene que hacer es reconocer y decir, más vale que desarrolle esas capacidades para poder explicarle a nuestros vecinos por qué en este país desaparecen 100,000 personas. Y tú dices, oiga, ¿y por qué no las encuentran? Pues porque Alejandro Encinas no puede. O sea, y el momento en el que todo mundo reconoce ese dilema terrible, que no es solo un asunto de querer, sino de poder, se remite pues al elemento fundamental con el que quiero concluir. Necesitas una visión incremental de política pública y desarrollo institucional. Si los gobernadores de este país realmente compraran esta idea y empezaran a generar una secuencia de cambios incrementales en 4 o 5 prioridades cada uno de ellos, yo estoy seguro que tendríamos un cambio de lo que ha sido esta terrible tendencia que dura ya 30 años de que el asunto de seguridad siga siendo el más importante del país. Ingeniero. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a los tres, Marilena, Alberto. La verdad es que el reto es cómo organizar, cómo dar prioridades a los temas, porque de pronto parece que estamos hablando de filosofía política y después hablar de realidades y problemas operativos concretos. Pero todo el espectro es parte de lo que estamos hablando. Yo creo que no es un tema de seguridad o no nada más de seguridad, es un tema de gobernanza el que estamos viviendo, es un tema de gobernanza en el que se deriva nuestra realidad y hacerlo yo creo que tiene muchísimos retos. Yo quisiera que sigamos hablando, que los hemos incorporado a este equipo y a todos nuestra audiencia. Son muchísimos los comentarios que veo, que he estado revisando y estaba yo tratando de buscar preguntas concretas para darle cauce a la participación de nuestro auditorio. Yo le voy a pedir a todos que no pierdan la posibilidad de estar en contacto con nosotros en el Tecnológico de Monterrey para la construcción de este modelo estatal, que efectivamente yo creo que lo que está claro es que no solo es un tema, dice Alberto, necesitamos voluntad política. Sí, necesitamos voluntad política, pero para construir instituciones. Y si no, no se queda solo en un tema de voluntarismo, sino de capacidades reales.
Leonardo habló del señor que quiere gobernar, llega pensando que no se hizo porque los otros eran estúpidos o no tenían voluntad, y cuando llegó y se sentó, abrió la llave y tampoco salía agua. Me recordaste, Leonardo, al doctor Carpizo, que un día le preguntaron en una conferencia de prensa, ¿por qué no ha detenido a los Arellano Félix? Y él, en su forma muy histriónica que tenía para expresarse, decía, ¿quieren saber por qué no? ¿Quieren saber? Y ya que había levantado las expectativas de todos, contestó, porque no he podido. ¿Por qué no? Pues porque no se ha podido. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no hemos podido. No todo es maldad. A mí me parece, yo sigo pensando cuando digo, bueno, ¿por qué no se puede? ¿Somos tan malos o tan estúpidos? Y yo creo que hay más estupidez que maldad alrededor. Yo quiero darle las gracias a ustedes, le quiero dar las gracias al auditorio. Tenemos 91 participantes todavía y se nos fue la hora y media. Se supone que el seminario normalmente terminamos a las 2:15. Es un horario medio incómodo, pero es la hora en que pueden todos nuestros compañeros en la academia terminan las clases y se sumen con nosotros. Muchísimas gracias a los tres. Volvemos a molestarlos y nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un honor. Adiós, Marilena, Leonardo. Marilena. Gracias y gusto verlos. Gracias.